Entonces, para los que se están integrando, estamos empezando con un breve overview de Python, del lenguaje de Python, y por lo pronto, mientras empezamos ahí a explicar el tema, ustedes vayan enlazándose a Google Colab, por favor. Enlácense a Google Colab, por ahí en el chat mandé la liga para conectarse a Google Colab. La vuelvo a enviar. Y también voy a enviar la liga de nuevo de el recurso de GitHub donde vamos a estar enlazándonos para que lo tengan. Ingresen a Google Colab mientras pues empezamos con la explicación. Vamos a empezar así de manera muy rápida con los fundamentos de Python para el que no maneje o no haya programado en Python. Les juro que es súper rápido. Para los que ya lo dominen, pues va a servir un poco de repaso, pero va a ser muy rápido. Fíjense, vamos a platicar primero del lenguaje Python. Veamos cuáles son sus generalidades. Las generalidades del lenguaje Python son estas. Primero, es uno de los más populares del mundo, es de propósito general, es de tercera generación, es orientado a objetos, es case sensitive, no es strong type, ahorita vemos qué es eso, no usa terminadores de línea, no usa delimitadores de bloque y es posicional. Vamos a ver muy rápidamente cada cosa de ellas. Primera, pues es de los más populares del mundo, ya tiene varios años el lenguaje Python siendo el que más crecimiento va teniendo. A muchos le atribuyen ese crecimiento a que es un lenguaje English-like, es decir, si nuestra lengua nativa fuera inglés, Python sería bastante natural de programar, aparte que es muy simple. Entonces, ha levantado bastante. Si se fijan, pues los primeros lenguajes, bueno, si se les puede llamar lenguaje, por ejemplo, HTML, yo no estoy muy de acuerdo en que sea un lenguaje, pero pues lo ponen como un lenguaje de marcas. Y JavaScript también están a la cabeza, y pues esto se debe a que pues gran parte de la implementación de todo lo que pasa en Internet está basado en JavaScript. Entonces es muy complicado que otro lenguaje le gane. Pero más allá de las cuestiones obvias de que sea mucho Internet basado en ese lenguaje, pues Python está bastante posicionado. Fíjense cómo está Python, luego está SQL, luego Java, y nos vamos hacia abajo. C# viene mucho más abajo, C++ viene un poco más abajo. Entonces, una cosa importante que notar es que estos datos son los lenguajes más solicitados en ofertas laboradas publicadas en LinkedIn en 2022. Es decir, de nada sirven las discusiones que se hacen de que no, es que este lenguaje es mejor, es que este lenguaje es más poderoso, bla, bla, bla. A fin de cuentas, los empleadores que andan buscando. Eso yo creo que es fundamental para nosotros. Es decir, bueno, ¿qué busca el mercado laboral? De nada sirve que haya un lenguaje súper especializado, súper potente, si nadie lo busca, ¿ok? Digo, desde mi percepción. El lenguaje Python es de propósito general, así muy rápidamente menciono que es de propósito general porque no está enfocado a una tarea en específico. Yo puedo programar prácticamente aplicaciones de cualquier tipo de conocimiento humano. Lo contrario sería que fuera de propósito específico, por ejemplo, SQL, el típico código SQL, que tú dices, híjole, es que ese código nada más te sirve para recuperar datos y guardar datos, no te sirve para nada más. En este caso, Python puedes usarlo para lo que se te ocurra, ¿no? Con tantas librerías que tiene, pues lo puedes usar para un sinfín de cosas. Es de tercera generación porque es de alto nivel, interactúas con el hardware mediante instrucciones. El primer nivel y segundo nivel son el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, en donde tú directamente le das indicaciones a los microchips y a los circuitos y a todo eso. Acá ya no. El lenguaje Python tiene instrucciones, y esas instrucciones de alguna forma se traducen en las instrucciones a nivel de bajo nivel. Entonces, por eso es de tercera generación, es independiente al hardware y tiene estructuras de control y es portable. Yo puedo hacer aplicaciones en Python para diferentes sistemas operativos. Por eso es de tercera generación. Es orientado a objetos porque permite implementar herencia, polimorfismo y encapsulamiento, que son las tres características de orientación a objetos. Se puede programar orientado a objetos usando Python.
Es interpretado, este punto sí es bien importante. No porque los otros no lo sean, pero este es muy, muy importante. El lenguaje Python se interpreta. Sus compiladores no van a generarte un código binario ejecutable. No va a haber un punto exe que cuando lo ejecutes sin necesitar nada más cause algún efecto. Realmente, cada que ejecutas un programa en Python, va a haber un programa llamado intérprete que debe estar en tu máquina. Es decir, para correr un programa en Python debes tener el intérprete instalado, independientemente si se trata de una máquina de escritorio o un server o un web server, debe estar el motor de Python, el intérprete. Y cuando tú mandas ejecución, lo que va a hacer es que va a hacer el parsing, es decir, va a revisar que las palabras estén correctamente escritas, que la sintaxis esté correcta, va a hacer una compilación, un compiling, es decir, va a traducir al código binario ejecutable para la máquina, pero no lo guarda en un archivo, y luego lo lanza a ejecución y causa los efectos. Ese es uno de los peros que le ponen mucho a Python, que dicen, híjole, es que como es interpretado, pues cada vez que lo corres, te hace todo ese proceso de parsing, compiling y executing, y eso no es lo más rápido que digamos. Estoy totalmente de acuerdo con ello. O sea, no vamos a discutir por eso. Cada vez es más rápido, pero es cierto, sí se toma fracciones de segundo hacerlo. Es case sensitive. Python es case sensitive. ¿Qué significa que sea case sensitive? Significa que es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas. Por ahí el documento que yo les mencionaba, PEP 8 son las reglas de uso típico o recomendado para Python. De acuerdo a PEP 8, tiene las siguientes características. Por ejemplo, utilizamos algo que le llamamos Snake Notation. Snake Notation es escribir las palabras en minúsculas con separación de guión bajo. Es decir, por ejemplo, número, guión bajo, factura, todo en minúsculas. Eso es Snake Notation. Le llaman Snake Notation porque supuestamente parece una víbora. Supongamos que así es. ¿Y qué uso recomienda PEP 8? Se recomienda que lo uses para variables, para funciones, instancias, que son objetos derivados de una clase, y métodos. Entonces, prácticamente para la gran mayoría de las cosas utilizas Snake Notation en Python. Puedes utilizar Upper Snake Notation, ¿para qué? Para las constantes, ¿ok? Vas a usar este tipo de notación. Usas Pascal Casing. Pascal Casing es todas las primeras letras en mayúsculas, pegadas, sin espacios y separaciones, como en este caso que viene mi clase. Ese se utiliza para cuando hagas una clase en Python. Se recomienda que pongas el nombre con Pascal Casing. Lowercase es todo en minúscula, todo pegado, sin espacios ni separadores. Ese se recomienda que se utilice, que se utilice para módulos y paquetes. Generalmente cuando nosotros importemos un paquete o una librería en Python, nos vamos a topar con que siempre la librería está toda en minúscula, todo pegado. Entonces, para eso se utiliza el lowercase. Y camel casing, que es una notación que usamos muchos en otros lenguajes como C#, como Visual Basic.NET, como Java. Acá en Python casi no se utiliza. El camel casing, acuérdense que es todas las primeras palabras, todas las primeras letras de las palabras en mayúscula, excepto la primera. Supuestamente es como que un camello que tiene la cola baja y luego va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Supuestamente por eso es. Pero les digo, en Python casi no se usa. De hecho, no está recomendando. Tú puedes reconocer cuando un programador en otro lenguaje se pasa a Python porque utiliza camel casing para ciertas cosas. Puede suceder y no pasa nada. Acuérdense que las notaciones son abiertas en general, se recomienda su uso, pero pues no es obligatorio. ¿Ok? Luego, el lenguaje Python no es strong type. Esto también es bien importante. Comienzo explicándoles qué es un lenguaje strong type. Un lenguaje strong type, como puede ser C++, como puede ser C#, tienen varias reglas que dicen, ¿sabes qué? Todas las variables que tú vayas a utilizar tienen que declararse con el tipo de dato que pertenece. Y paso número 2, toda la variable que declares la tienes que usar. ¿Sí? Para un lenguaje strong type cumple esas reglas. Declara las variables y las variables que declaras las usas. ¿Ok?
En el caso de Python, pues resulta que no es así. En el caso de Python, tú no tienes que declarar las variables, simplemente puedes cargarles un valor de inmediato sin decir nada y te lo va a aceptar. Y aparte, puedes declarar variables y no usarlas si no quieres, no pasa nada. De hecho, en el caso de Python, eso es lo que a mí no me gusta. Yo personalmente no me gusta de Python. A mí me hubiera gustado que fuera strong type porque es mucho más riguroso el manejo de datos. Pero Python no. Python puedes tener una variable que es string y luego le asignas un integer, no va a pasar nada. Y luego le asignas un flotante y no va a pasar nada. Pero ahí pueden ocurrir errores, ¿no? En donde tú le asignas un valor que no debiera ser y luego se producen consecuencias negativas. Pero Python tiene por ahí una regla que dice, asumo que todos somos programadores serios, asumo que todos sabemos lo que estamos haciendo y pues a fin de cuentas va a asumir que tú tienes el control de los data types de tus variables y que no tiene que obligarte a usarlos bien, ¿no? Pues esa es su forma de pensar, está bien. El lenguaje Python no utiliza terminadores de línea. Por ejemplo, hay lenguajes como C#, como Java, JavaScript, que las líneas se concluyen con un punto y coma. De hecho, puedo poner todo un bloque, lo puedo poner en una sola línea, pero con puntos y comas separados lo voy a interpretar como un bloque, aunque esté en una sola línea. En el caso de Python, no. En el caso de Python, hasta que no encuentre un carrier return line feed, un enter al final de la línea, asume que se terminó. Cuando ya no hay nada más de la línea, ahí se acaba, ¿sí? Hay veces en que las líneas pueden llegar a ser muy largas, muy kilométricas, entonces podemos optar por separarlas escribirlo en varias líneas, el código. Una es poniendo espacio backslash al final, escribo la línea, paso un espacio, backslash y ya continúo abajo. Es el continuador de línea en Python. En el caso de cadenas, cuando yo quiero, por ejemplo, asignar una cadena que es muy, muy larga, yo puedo poner triple backstick y pongo el texto, cierro con triple backstick y también puedo escribirlo en varias líneas sin problemas. O cuando se pasan argumentos a una función, es muy común que después de una coma, cuando estoy pasando varios parámetros, varios argumentos, después de una coma yo puedo darme el lujo de brincar hacia otra línea, no va a pasar nada. Python lo va a interpretar correctamente. Entonces, que quede claro que Python no tiene terminadores de línea. Otra cosa es que Python no tiene delimitadores de bloque, entendiendo por bloque de código a un conjunto de líneas que se deben interpretar como una sola unidad de ejecución. Esos son muy comunes. Por ejemplo, cuando hacemos un ciclo while, un ciclo for, ponemos un bloque de código que es lo que queremos que esté iterando. Cuando hacemos una función nueva, hacemos un bloque de código que representa la función. Cuando hacemos un if, generalmente por salida por verdadero, hacemos un bloque de código. Por salida falso, hacemos otro bloque de código. Entonces, hay otros lenguajes en donde los bloques se delimitan casi siempre con curly brackets y pues así quedan delimitados. En el caso de Python, no. Python no tiene separadores de bloques y no los tiene por la siguiente característica, que Python no usa delimitadores de código de bloque porque la sangría es la que delimita, los bloques. Quiere decir que Python es posicional. El lenguaje Python es posicional porque la posición de las cosas sí importa. El código se interpreta siempre de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y lo que tiene sangría depende de la línea superior formando un bloque de código. Por ejemplo, este es el típico ejemplo que tenemos nosotros de un típico bloque en Python. Por ejemplo, siempre hay unas instrucciones que se le llama instrucciones de bloque. Son las instrucciones que tienen dentro un bloque de código. Por ejemplo, este que es un if, este if es un bloque, es una línea de bloque. ¿Por qué? Tienen varias características. La primera es que siempre concluyen con 2 puntos. Hagan de cuenta que si encontramos 2 puntos, quiere decir que es una instrucción de bloque. Y luego, después de que están los 2 puntos, siempre va a haber código, al menos una línea
y siempre esa línea debe tener sangría. Y todas las líneas que estén en la misma sangría forman parte del bloque. Por ejemplo, aquí el bloque está formado por estas 3 líneas. ¿Por qué? Porque tienen la misma sangría. ¿Por qué tienen sangría? Porque arriba tienen una instrucción de bloque que tiene 2 puntos y obliga a que esté abajo. A veces nosotros queremos hacer el bloque, pero no tenemos, todavía no sabemos qué vamos a poner en el bloque. Entonces, Python me permite utilizar una instrucción que se llama pass. Imagínense que yo pongo aquí el if y que no sé qué voy a poner dentro del if, pero sé que voy a poner un if. Yo no puedo dejarla así nada más. Yo no puedo dejar los 2 puntos y luego seguir con otra cosa. Tengo que poner algo dentro de ese bloque. Entonces puedo poner tranquilamente la palabra reservada pass en lugar de un bloque y va a funcionar. ¿Cuándo se termina el bloque? Pues cuando ya no haya nada más, se termina el bloque, o cuando encuentre otra línea al mismo nivel que la línea que definió el bloque. Por ejemplo, aquí, como el if y esta otra línea empiezan donde mismo, en la misma columna me refiero, entonces esta línea da por terminado este bloque que está acá, ¿ok? Así es como va a funcionar Python. Siempre acuérdense que cuando hay sangría es porque es un bloque de código. Estas son las reglas generales de Python. ¿Alguna duda o pregunta de esas reglas básicas de codificación Python? No, todo bien. Todo bien. Excelente. Bueno, vamos a continuar para ver un poquito de algunos temas adicionales. Antes que nada, se van a dar cuenta que en mi Google Colab yo tengo ciertas funcionalidades que están bastante buenas y a lo mejor ustedes en su Google Colab no las tienen. Entonces, les voy a pedir, por favor, que vámonos todos a Google Colab. Vámonos a Google Colab. Váyanse todos a Google Colab, por favor. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a configurar Google Colab para que esté en la misma interfaz para todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que ir a este menú que se llama herramientas. Vamos a darle herramientas. Y luego nos vamos a ir a configuración. Aquí hay una opción en herramientas, hay uno que es configuración. Le damos clic y fíjense cómo aparece una ventana de configuración. Aquí está esta ventana. Yo les voy a pedir que se vayan aquí a donde dice editor. Váyanse a donde está la pestaña editor en la extrema izquierda y donde dice enlaces de clave del editor, díganle default. En tamaño yo le tengo 14 puntos. Ustedes, yo pongo 14 puntos porque como escribo mucho código para que se vea, pues generalmente quiero que esté un poco grande. Entonces ahí lo pongo así. La familia de fuentes que esté monospace está bien para que siempre las caracteres midan el mismo ancho. Muy importante aquí, en ancho de sangría de espacios es 4. Colóquenle 4. Por ahí a veces trae 2, pero queda el código muy poco diferenciado. Lo que dice Pep es que no debes usar tabs, debes usar espacios y que de preferencia uses 4. Entonces vamos a ponerle 4 ahí. Si tienen otro valor diferente a 4, pónganle ahí 4. Columna de regla vertical a los 80 caracteres para que le diga cuándo llegaron a los 80 caracteres. Y luego aquí abajo vamos a poner lo siguiente. Activar automáticamente la función de autocompletar para que cuando estemos escribiendo nos salga sugerencias de escritura. Vamos a decirle que nos muestre números de línea para tener los números de línea ahí. Vamos a decirle que nos muestre guías de sangría para que haya unas líneas tenues grises que me digan dónde comienza y dónde termina cada bloque. Eso es súper importante para no perdernos. Esa permite que se despliegue el código en el editor. Eso vamos a dejarlo así. Cerrar automáticamente los corchetes, paréntesis y comillas en las celdas de código. Vamos a ponerla
por comodidad, para cuando pongamos una comilla me ponga la terminación y los paréntesis y así nunca nos falte una comilla o nos falte un paréntesis o un curly bracket o un square bracket. Si presionas intro, aceptas la sugerencia. Esto está bien porque cuando yo esté trabajando y me esté sugiriendo cosas, le doy enter y me lo termina de completar. Y acá abajo pónganle syntax and type checking, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que haga una revisión sintáctica si algo está mal escrito o si hay un tipo que no está bien especificado. Entonces, que nos marque como si fuera Word en rojo que hay un problema ahí, ¿ok? Aunque se acordarán que Python no es strong type, pero una vez que empiezas a usar los tipos sí puede haber problemas y discrepancias. Entonces, por eso también el type checking lo estamos agregando, porque fíjense que hay otras opciones. Está nada, está syntax checking nada más, y nosotros estamos eligiendo syntax and type checking. Y luego ya le damos guardar. Le damos guardar para que quede ya configurado nuestro Google Colab. Ok, entonces ya con eso, pues ya podemos seguir nosotros trabajando. Ahora fíjense, ya que configuramos, vamos a revisar el lab Python 101. Aquí lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Fíjense, vamos a irnos a la liga de GitHub que les mandé en el chat. Hay una liga de GitHub, denle clic ahí a la liga de GitHub para que les abra el recurso Aprenda Practicando Diagonal Analítica Python R1. ¿Ok? Denle clic ahí a la liga de GitHub, por favor. Listo. Ya está. Ahora fíjense, dice que nos vayamos al ejercicio Lab Python 101. Nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí en nuestro interfaz, vamos a tener un folder que se llama Labs. En ese Labs estoy poniendo todo el código que vamos a estar utilizando. Entonces, le damos clic a Labs y luego vamos a ubicar este que está aquí, que es Lab 0400 Python 101. ¿Ok? A ese le vamos a dar clic. Y les debe aparecer pues un código de Python. ¿Ok? Les va a aparecer un código de Python. Ahí está. Y lo que nosotros debemos hacer es, estando ahí en esa hoja, en esta libreta, porque realmente es una libreta de Jupyter, vamos a ver que hay un botón que dice Open in Colab. Quiere decir que está integrado ahí Google Colab. Denle clic. Estoy asumiendo que ya tienen Google Colab abierto en su máquina, ¿ok? Porque les va a pedir que estén ya firmados en Google Colab para que puedan correr código. Ahí le dan clic en Open in Colab, denle Open in Colab. A mí me está diciendo que si quiero interactuar con GitHub y cosas así, pero ese es por mi máquina, ¿no? En el caso de ustedes no debieran tener ningún problema con eso. Ahí. Bueno, les digo que ese es por mi implementación. ¿Alguien le sale esto? ¿También le está haciendo ese problema? Sí, a mí también. Sí, a mí Se me lo- también. ¿Les está haciendo Sí. lo mismo? Bueno, Sí. ahí es porque les voy a decir por qué suele pasar esto. Porque estamos tratando se supone que estamos tratando de abrir recursos privados. Entonces, a fin de cuentas, les debe salir esto. ¿Le sale esta ventana? ¿Le Sí, dijo? ¿Sí le sale? sí, a mí sí me sale.
Y sale este listado. ¿Les aparece a ustedes? Sí, sí me parece. Bueno, fíjense que ahí está Labs Python 101 y denle clic. ¿Sí los deja? Sí, sí me dejó a mí. No, a mí no. Me tiene una cuenta de correo. Pero ahí ya habías entrado a Google Colab con tu cuenta de Gmail. Sí, anteriormente sí, ya lo tenía abierto. Ok. Bueno, vamos a poder. Fíjense, vamos a hacer otra cosa. A los que les esté presentando problemas, vamos a suponer que estamos ahí. Imagínense que algunos que nos esté dando problemas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle archivo, abrir bloc de notas y les va a salir esta ventana. Luego le van a dar ustedes, aquí hay varias opciones arriba, van a darle ustedes la opción que dice GitHub. ¿Ok? Denle GitHub. Y luego ahí en GitHub, por favor, le van a dar la ruta que les puse en el chat. La que dice, van a poner el github.com, aprenda practicando analítica, y le dan ahí la lupa. Y ahora sí deben salir todas las hojas. Y ahí le dan Labs Python 101. Aunque realmente hay otro que no se llama Python 0101, sino Lab 04. Que ese es el que tengo que abrir. Permítanme un segundo. Déjenme les digo dónde está. GitHub. Ahí pongo la búsqueda. Y luego busco este, que dice Lab-04-00 Python. Ese es el que tengo que abrir. Y ahí está. ¿A quién ya le abre? ¿Quién ya puede abrirlo? Yo ya estoy ahí. Excelente. Ahora, fíjense lo que van a hacer, Luis. Lo que van a hacer los que ya vayan abriendo el archivo es que ahorita actualmente ustedes están trabajando con con el archivo que está en GitHub, porque ese icono indica que están en GitHub. Obviamente, como GitHub, el archivo es privado, no lo pueden ustedes modificar. Van a hacer lo siguiente. Denle archivo, guardar copia en Drive. Denle guardar una copia en Drive. Y ahí, si se fijan ustedes, ya van a tener prácticamente el icono de Drive. Quiere decir que están en el Drive de su máquina, en su Drive personal. ¿Sí? Ya no están en GitHub. ¿Queda claro? Y ahí ya, a partir de ahí es donde empezamos nosotros a trabajar. ¿Les parece? Levanten la mano, por favor, ahí en Zoom, los que ya hayan podido, que ya tengan el archivo Lab 0400 Python 101 en su Drive. Juan Diego, Rafa, Emanuel ya está, Viridiana, Luis. Perfecto. David. Gracias. Eso es lo que tendríamos que hacer. Si quieren bajar la mano, gracias. Vamos a seguir con esto. Nada más hay que tenerlo ahí listo porque vamos a estar interactuando entre el programa y la presentación. Por ejemplo, primer tema. Cuando escribí por ahí mi libro de introducción a la programación usando C#, Visual Basic, C++ y Java, la premisa era la siguiente. Todos los lenguajes son fáciles de aprender, simplemente tienen ciertos elementos típicos que siempre vamos a aprenderlos. Siempre tenemos que aprender qué onda con los data types y con las variables y las conversiones. Siempre tenemos que aprender cómo está el tema de las condicionales. Siempre tenemos que aprender cómo está el tema de los bucles o los ciclos. Entonces, había ciertas partes que tú aprendías de cualquier lenguaje y ibas a aprenderlo
inevitablemente. Entonces, eso mismo voy a hacer aquí con Python. Primero hablemos de los data types. Muy fácil. Y que quede claro, esto no es exhaustivo de Python. Habría que tomar un curso más completo de Python que explique ya todos los detalles. Aquí es nada más para ser funcionales con este taller. Los data types primordiales de Python son str, que son las cadenas, int para enteros, float para flotantes, es decir, decimales, y bool para falso y verdadero. Por ahí hay quien dice, oye, faltó datetime. Datetime es una clase, porque datetime, acuérdense que las fechas se manejan de manera especial en cualquier lenguaje. Las variables se definen por asignación simple y adquieren el data type del valor que se les asigna. Es decir, que si yo a una variable le asigno un 4, la variable se asume entera. Si le asigno un 5.3, se asume flotante. Si le asigno un false, se asume booleano. Entonces, esa es la forma de hacerlo en Python. Es muy simple hacerlo. Las conversiones o castings se hacen usando las funciones homónimas de los tipos. Para convertir a string, utilizo str. Para convertir a int, utilizo int. Para convertir a float, float. Y para convertir a booleano, bool. ¿Sí? Generalmente las conversiones van a ser de string a otro tipo. Generalmente. Y otra cosa importante, los comentarios son con hashtag. Un hashtag puede estar a principio de línea o en cualquier parte de la línea. A partir de ese momento, todo lo que reste de la línea es comentario. ¿Ok? Y fíjense cómo aquí viene un ejemplo. Se declaran, pero los ejemplos vamos a verlos acá en nuestra libreta. Vámonos a nuestra libreta, por favor. Y fíjense cómo viene al principio el tema de data types y variables casting. Fíjense cómo aquí yo estoy usando el hashtag para definir un comentario. Lo pone en verde, quiere decir que eso no va a existir para el intérprete. Y fíjense cómo son las cosas son Python. Yo pongo el nombre de la variable y luego pongo el signo de igual. Cuando pongo un signo de igual, uno solo significa asignación. No hay que confundir con el operador de comparación igual, que son dos signos de igual juntos. En este caso, pongo un solo signo de igual, es asignación. Y luego, pues le pongo ya el valor que le quiero poner. En este caso, pongo un 15,000 entre comillas simples. Pueden ser comillas dobles, no pasa nada en Python, pero significa que estamos hablando de, al tener comillas dobles, estamos hablando de un str, ¿ok? Y fíjense cómo aquí hice otra variable llamada prestaciones, igual a 8,000 también entrecomillado, quiere decir que son str las dos. Yo puedo aquí, fíjense cómo, para poder hacer operaciones con esas variables, yo no puedo, bueno, sí puedo sumar los dos, pero se va a concatenar, va a quedar 15,000, 8,000, ¿no? Entonces eso no es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer una operación aritmética. Entonces utilizo la función int para hacer la conversión. ¿Se fijan? Ahora, esta celda yo la puedo correr de dos maneras. Una de ellas es haciendo clic en este simbolito de ejecución y otra, que es la que más me gusta a mí, es presionar Control Enter. Control Enter lo que va a hacer es que va a ejecutar la celda y me va a dejar en esa celda. Si yo le diera mayús Enter, sería ejecuta la celda y mándame a la siguiente. En este caso vamos a darle Control Enter o denle clic aquí al botón de Run, ejecutar. Y hoy le doy Control Enter. La primera vez se tarda porque empieza a hacer todo el proceso de definición de Python en el ambiente, pero una vez que corre ya es muy rápido. Fíjense cómo aquí ya me puso una palomita. Esta palomita quiere decir que el código ya corrió. Ahora, fíjense lo que pasa. Si yo me voy a otra línea, fíjense cómo aquí arriba me va a poner un número 1. ¿Se fijan cómo me pone un número 1 entre square brackets en esta parte? Claro que me pongo y cambia el icono, pero si me muevo, cambia un 1. Quiere decir que es la primera celda que corrí. Yo tengo en mi ambiente de Google Colab un orden de ejecución. Esa es la primera celda que corrí.
Ahora, si yo me voy aquí, por ejemplo, a esta parte que está acá, vamos a hacer lo siguiente, vámonos a ir a esta, vamos a darle clic a este icono que está aquí, que es una X entre curly brackets. Eso me sirve para ver las variables que tengo. Fíjense cómo aparece la lista de variables y me aparece prestaciones integer, sueldo integer. Ya está reconociendo que tengo dos variables y que son integers. Y ustedes dirán, oye, pero es que se definieron como string aquí. Pues sí, se definieron como string, pero aquí ya les asignaste un dato int, entonces se sustituye, deja de ser string para ser integer. Cosa que en otro lenguaje hubiera tronado. Hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? No puedes asignar ese valor porque sueldo es string y hay discrepancia y hubiera tronado. En Python no lo hace. Ok, ahora vamos a seguir con la presentación. Ya vimos cómo declarar variables. Para imprimir resultados en Python se utiliza la instrucción print. Por eso dicen que el hola mundo en Python es lo más fácil del mundo. Pones print y entre paréntesis y comillas hola mundo, ya quedó, ¿no? Entonces, no podría ser más fácil. Utilizas print para sacar algo a consola. También se puede utilizar algo que se conoce como fstring. Este fstring es una maravilla porque haz de cuenta que te permite poner lo que le llaman placeholders o espacios que tú puedes llenar con lo que tú quieras, ¿sí? Y aparte, le puedes dar formato a las cosas. Fíjense, vamos a irnos al código para ver lo de imprimiendo resultados. Fíjense esta primer celda que dice usando print. Fíjense qué es lo que estoy haciendo. Pongo print entre paréntesis, entre comillas simples, que pueden ser dobles. Yo pongo la suma del sueldo más prestaciones es, y luego pongo coma, y pongo la operación de sueldo más prestaciones. Yo puedo poner tantos valores como quiera, separados por comas, me los va a imprimir, ¿ok? Denle control enter y vean cómo se coloca ahí la información. Ahora vámonos a la siguiente celda que dice usando print con fstring. Fíjense cómo aquí hay dos variantes. La primera variante es que al string antes se le coloca una F. Esta F le indica, a Python que se trata de un fstring. Hay que ponerle la F antes a la comilla de apertura. Y una vez que le pongo yo la F, me va a permitir poner curly brackets y entre los curly brackets lo que yo quiero que se imprima. Hagan de cuenta que los curly brackets vienen siendo, si yo lo tuviera así, estos curly brackets serían placeholders. Ese placeholder ahí espera que yo ponga un valor. No lo puedo dejar vacío. Entonces le pongo el valor, córranlo y fíjese cómo da el resultado. Y tú dices, oye, pues es que es muy lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que obtuve con esta línea, pues la obtengo acá. Se me hace hasta cierto punto más fácil esta que está acá arriba. Sí es cierto, pero con fstring tú tienes una facilidad de poner varios formatos. Por ejemplo, aquí yo le digo fstring, fíjense cómo afuera del curly bracket pongo un símbolo de pesos porque no hay manera de ponerlo con formato. Pero luego fíjense lo que puse aquí. Puse igual sueldo más prestaciones, pero luego puse 2 puntos. Estos 2 puntos quiere decir le quiero dar formato. Y luego le digo que quiero que me separe por coma los miles y quiero que me ponga un punto decimal con 2 flotantes. ¿Ok? Eso es lo que le estoy diciendo en ese formato. Córranlo, control enter, y fíjense cómo ahora ese formato ya me lo pone como le dije. Me puso 2 decimales, me puso separadores de miles. Entonces es mucho más versátil que haberlo hecho con el simple print acá.
¿Ok? Eso puedo tener esas dos opciones. Luego, los operadores. Todo lenguaje tiene sus operadores y tiene tres tipos de operadores. ¿Cuáles son? Los aritméticos, comparativos y lógicos. No me voy a arrancar explicándolos todos, ya los hemos manejado alguna vez. Nada más esta suma, resta, multiplicación, división. A lo mejor los que pueden ser especiales es división entera, son doble diagonal. Es decir, si yo divido algo, me va a dar la parte entera del resultado. El módulo, pues me da el residuo. Y exponentes son dos asteriscos, ¿ok? Aquí dice algo interesante. Dice que se admiten operadores de asignación compuesta. Los operadores de asignación compuesta es, por ahí muchos lenguajes dicen, mira, si estás incluyendo el valor mismo de la variable en la operación, simplifícala. Fíjense cómo aquí yo tengo A es igual a A más 10. Entonces dice, ok, ahí como que la A es la variable que recibe el valor, pero también está participando como un operando. Entonces, ¿cómo le pongo? A más igual 10 es igual que esto. A más igual 10 es igual que A igual a A más 10. ¿Ok? Eso se le llama operadores de asignación compuesta. Y luego tenemos los comparativos, que es igualdad. La igualdad es doble signo de igual. Hay un error que se comete mucho en Python, que cuando estás haciendo las condiciones, nada más le pones un símbolo de igual y lo que estás indicando es una asignación de valor. Entonces, eso no va a funcionar. Tienes que poner doble. Está el otro que es no igual, que es admiración igual. Está mayor que, menor que, mayor igual y menor igual. Y luego están los lógicos, que son and, conjuntivo. El conjuntivo and, acuérdense que es para que sea true, todo debe ser true. Le hace de otra manera, con uno que sea falso, todo es falso. Mientras que el disyuntivo o el or es al revés. Con uno que sea verdadero, todo es verdadero. ¿Ok? Y está también el not, que va a negar la expresión lógica que sea. ¿Ok? Vámonos a nuestro programa y fíjense cómo aquí vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos, este es el típico uso de un operador aritmético. Fíjense cómo digo que la variable ingresos es igual a sueldo más prestaciones. ¿Ok? Ahí le digo eso. Y luego le doy print, uso fstring, y le digo ingresos igual a ingresos y le estoy diciendo que me separe por miles y que me ponga 2 puntos decimales. Fíjense una cosa. Cuando yo quiero correr nada más cierta parte de código, yo lo marco. Marquen esas dos líneas. Marquen las dos, por favor. Y denle mayúscula. Denle, perdón, bueno, ahí se me fue cómo le decía para correr nada más esas líneas. Estoy teniendo un lapsus de pérdida de memoria. Bueno, si alguien se acuerda, me avisa. Ahí, fíjense cómo lo que hace es que me muestra la suma. Aquí hay un comparativo. Este comparativo lo que hace, ya me acordé, es control shift, control mayúscula. ¿Ok? Fíjense, si marcan estos dos, marquen esas dos líneas y denle control mayúscula, enter, y nada más van a ejecutar eso que seleccionaron. Ahí está. Me hizo la operación aritmética y me mostró el resultado. Ahora voy a ver comparativo. Yo voy a decir, oye, quiero comparar si ingresos es mayor a 45,000. Seleccionen las líneas 5 y 6 y denle control mayúscula, enter. Y fíjense que me dice false. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque quiere decir que no es cierto que ingreso sea mayor a 45,000, lo cual tiene razón. Y los lógicos son el AND y el OR que estamos poniendo aquí. Fíjense
la primera línea, yo le estoy diciendo, oye, dime si ingresos es mayor a 25,000 y menor a 100,000. Yo le doy control mayúscula enter y fíjense que me dice que es false. ¿Por qué false? Pues porque es 23,000, ¿se acuerdan? Es 23,000 el valor. Entonces, la primera condición, esta condición de ingresos mayor a 25,000 no se cumple. Al tener un falso en un AND, todo va a ser falso. Pero fíjense lo que pasa cuando utilizo el OR. Obviamente, ingreso mayor a 25 no cumple por verdadero, es falso, pero el ingreso sí es menor a 100,000. Y como este se cumple verdadero, tiene que ser verdadero. Fíjense, control mayúscula, enter, y me da true. ¿Ok? Y aquí ya vamos a correr todo con control enter y vemos cómo está ingresos 23, falso, falso, verdadero. Aquí estuvimos viendo cómo se hace uso de los operadores. Luego, estructuras de decisión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No. Bueno, fíjense, las estructuras de decisión o condicionales. Puede haber varias. Ese es el típico if de todos los lenguajes. Puede haber un if que tiene salida nada más por verdadero. Hay if que tienen salida por verdadero y por falso. Y hay otro que tiene salida por verdadero y por falso hago otro if. ¿Ok? Que son los casos que están aquí. Vamos a verlos. Por ejemplo, aquí, fíjense, la primera celda que está aquí dice if ingresos. Aquí hay una cuestión importante. Fíjense cómo yo acostumbro a usar paréntesis para encerrar las condiciones. Les tengo que decir que no es necesario. Eso es por sistema de que yo así me gusta hacerlo. Pudiera no ponerlo, pero a mí sí me gusta encerrarlo para encapsularlo y tenerlo bastante más presente. Aquí lo que está diciendo es que preguntando si ingresos es mayor a 10,000, que me imprime el ingreso mayor a 10,000. Le doy control enter y pues sí, como ingresos es 23,000, fíjense cómo me pongo arriba de ingresos y me dice cuánto vale. Entonces ahí yo rápidamente puedo saber que va a ser verdadero y por tanto, como es verdadero, va a salir este código. Segunda versión o segunda alternativa, cuando yo tengo una salida por falso. Este else, fíjense cómo el else también lleva 2 puntos y cómo va a la misma altura del if. Entonces yo le digo, si ingresos es mayor a 25,000, ponme el ingreso es mayor a 25,000. De lo contrario, else, por falso me vas a decir que no es mayor. Aquí debiera decir 25. Corríjale porque está mal ahí el programa. Lo corremos. ¿Con qué lo corremos? Control Enter. Control Enter. Ahí le damos Control Enter y me dice el ingreso no es mayor a 25,000. Y ahí está. Y luego la tercera, fíjense aquí, esto que está aquí sería el equivalente. Esto sería el equivalente a esto otro que está acá. Lo voy a poner. Fíjense. Ah, es que se me fue. No copié el primer if. Ese sería el equivalente a esto. Fíjense, típicamente si yo quisiera saber si el ingreso es mayor a 25,000 y si no, que me revise si es mayor a 20,000 y me diga qué pasa si sí, qué pasa si no, tendría que anidarlos de esta manera. Poner if, else y luego dentro del else otro if. Es lo que tendría que poner. Entonces, en este caso, me dice el ingreso es mayor a 20,000. Pero otra forma de hacerlo es utilizando elif. Cuando yo utilizo elif, puedo poner un if y en el else inmediatamente hago otro if y pongo otra condición y funciona de la misma manera. ¿Ok? Funciona exactamente igual. Ahí está. Y esos serían los condicionales. Ahora,
Vamos a ver la entrada de datos en consola, cómo sería. La entrada la hacemos utilizando la instrucción input, ¿sí? Input siempre, de lo siempre, me va a recuperar un dato string. Pero eso sucede en ambiente Windows y en ambiente web y en ambiente el que sea. Siempre lo que capturo se captura a string y de ahí yo tengo que hacer conversiones para los tipos de datos que yo necesite. Pero siempre es así. Fíjense, vámonos al programa y fíjense lo que dice el programa. Dice, se pregunta un dato por consola. La variable número va a ser igual a input. Dame el número del 1 al 10. Ahí obviamente me va a preguntar el número. Y aquí yo le voy a decir, imprime número, imprímeme el tipo para saber y confirmar lo que estoy diciendo. Le doy control enter y fíjese cómo me pide un número del 1 al 10. Yo le voy a poner 8. Y fíjese cómo me dice que capture un 8 y me dice que es un string. ¿Ok? Es decir, no es un número. Si quisiera que fuera un número, tendría yo que convertirlo. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar alguna otra técnica ya que veamos más cosas. Ahora fíjense. Se tienen dos tipos principales de estructuras de control, que son las basadas en condición, que repiten un proceso mientras una condición booleana se cumple, que en este caso es el while, y basada en serie, repite un proceso mientras se lee una serie, que es el for. En el caso de while hay dos alternativas. Una, cuando yo utilizo una condición, por ejemplo, en este caso, yo le digo que n es igual a 10, ahí, y luego le digo, ejecuta este bloque que sigue mientras n sea menor a 20. Entonces va a ingresar y como n vale 10 y dice aquí n más igual 1, pues aquí ya vale 11. Imprime 11, que aquí está. ¿Se fijan? Imprime 11. Y luego termina y regresa al while otra vez. Revisa, oye, n es menor a 20. Cierto. Vuelve a entrar y vale 12 y le imprime. Y así está dando vueltas hasta que resulta que ya el programa en n más igual a 1 da 20, imprime el 20, pero cuando regresa al while se da cuenta que ya n ya no es menor a 20 y por tanto ya no entra. En el caso del while de esta manera, puede ser que nunca se ejecute. Si al principio de entrada la condición no se cumple, no se va a ejecutar nunca. ¿Ok? Hay otra modalidad que es el while infinito, que este es súper versátil. El while infinito que tenemos aquí dice, no pongas una condición, pon true. Y tú vas a gobernar el ciclo del programa. Si le das continue, significa que me voy otra vez aquí. Y si le das break, significa que me salgo. Entonces tú sabes cuándo se sale. Cuando el while no es nada más por una sola condición, sino por ejemplo cuando hay 2, 3, 4 condiciones que se deben cumplir de manera combinada como sea, yo opto por un while true, que es un ciclo infinito, y yo controlo cuándo se debe salir usando break, o yo controlo cuándo vuelve a iterar usando continue. Fíjense aquí cómo está el asunto. Dice n igual a 10, while true, n más igual a 1, es lo mismo. Fíjense cómo aquí puse la condición que había puesto anteriormente en el while. Dice, si es menor a 20, print n, continue. Aquí n es igual a 10, al llegar aquí ya es 11, evalúa, y como es menor a 20, lo imprime, continue, se vuelve a ir arriba. ¿Ok? Y eso va a estar sucediendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando n más 1 sea igual a 20. Aquí ya esta va a cumplirse por falso, se va a ir a break y se sale. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los dos. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, aquí vamos a poner una estructura de control. Nada más corremos para ver que corre este que está ahí. Y luego aquí tenemos el while infinito. Y fíjense cómo corre.
Este while está bien interesante porque puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer un montón de cosas con él. Fíjense, les voy a enseñar aquí una cosa para la cual se usa mucho. Si quieren, vamos a dar ahí. Después de esta celda, agreguen una celda, por favor. Denle a clic. Aquí colóquense la parte baja de la celda y denle código. O bien denle código aquí en la parte de arriba donde dice código, o presionen control M y B para agregar una celda de código ahí. Ahí vamos a decir pregunta. Vamos a poner hashtag. Vamos a poner hashtag pregunta, un número entero. ¿Ok? Pregunta un número entero. Si quieren, no pongan el comentario, nada más el código sí. Fíjense cómo ahí vamos a poner un while true. True es con mayúsculas. ¿Ok? Y luego le damos ahí enter y automáticamente Google Colab me pone una sangría. Vamos a ponerle n es igual a input y luego entre comillas le vamos a poner dame un entero. ¿Ok? Vamos a hacer así. Agregamos eso, dame un entero. Y luego fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a validar que no se omita. Vamos a ponerle if n doble igual es igual a comillas, comillas, así seguidas las comillas, es decir, no capturé nada. Ahí le voy a decir print. No se puede omitir. Y vamos a decirle continue. ¿Qué es lo que va a hacer ese continue? Pues lo que va a hacer ese continue es que me va a mandar el mensaje no se puede omitir y el continue me va a mandar a la línea 2 a empezar el while otra vez. ¿Sí? Y luego, fíjense lo que voy a hacer aquí. Acá va a estar más interesante. Aquí yo le voy a poner try. Y luego ahí le voy a poner n es igual a int de n. ¿Sí? Y luego, ahí no sé por qué me está marcando. Ah, sí, es que no tengo todavía el except. Except. Continue. Fíjense bien. Fíjense cómo está el código aquí. Este try es especial, porque este try me sirve para validar si se comete un error, si hay algún error. Entonces fíjense, todo lo que esté aquí abajo del try va a ser lo que le llamamos código protegido. Si en esas líneas que están ahí, entre el try y el except, ocurre un error, se va a ir a ejecutar la línea 10. Es decir, si en esta línea que está aquí, se causa un error, se va a ir aquí. Y resulta que es un continue, y el continue me va a llevar otra vez a preguntar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que va a pasar es que si yo tecleo algo que no es un entero, esta función va a tronar. Por lo tanto, se va a ejecutar esto y va a volver a preguntar. ¿Sí? Bueno, de hecho aquí le voy a poner print. No es un número entero. Es para el manejo de errores o de excepciones, ¿no? Es para el manejo de errores y excepciones, es correcto. Y fíjese cómo ya después del except, si llega hasta aquí, quiere decir que todo está bien y le voy a dar break. Hay otras maneras de revisar eso, pero esa es una muy simple. Nada más les quiero enseñar cómo el while true es muy versátil. Corro el código y si omito el dato, me dice, oye, no se puede emitir. Si le pongo hola, obviamente hola no se puede convertir a integer, me va a marcar error.
y me dice, no es un entero. Si le pongo un 4, termina. ¿Por qué? Pues porque 4 sí lo pudo convertir entero, por lo tanto, no causó error y llegó aquí al break. ¿Ok? Que eso se puede hacer. Ahora, el uso de for. El uso de for es para cuando tenemos una secuencia ya conocida. Por ejemplo, aquí yo le pongo for i igual a in range 10. Fíjense, aquí está muy interesante. Me voy a ir al código directamente para que lo vean. Esta función range es muy especial porque range me genera una serie de números consecutivos. Eso es lo que hace range. Y yo le digo, en este caso, yo le digo, genérame 10 números consecutivos. Hay que tomar en cuenta que range siempre es base 0. De hecho, Python, la mayoría de los casos en Python es base 0. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar de 0 hasta lo que le digas. Entonces, si yo le digo que quiero 10 números, quiero una serie de 10 números, pues lo que va a hacer es que va a empezar desde 0, ¿no? Ahí me va a decir 0, 1, 2 y van a ser 10 números. Fíjese cómo va del 0 al 9, pues son 10 números. Pero aquí no hay un 10. ¿Por qué? Porque empezó en 0. Range también puedo decirle de qué número a qué número vaya. Fíjense cómo aquí le dije for i in range, ¿sí? Imprímeme i, pero yo le estoy diciendo que vaya del 1 al 10. Fíjense cómo igual lo corro, empieza en el 1 y llega hasta el 9. Muy importante, en el caso de Python, generalmente cuando maneja límites, el límite superior no lo incluye. ¿Ok? Grábense eso. En Python, cuando marca un rango, el número superior no lo incluye. Y aquí esto fue lo que hizo. Pero fíjese algo súper interesante. Esto es bien importante para lo que vamos a estar trabajando con Python y Pandas y todo eso. Es que cuando yo tengo una colección o una serie, yo puedo barrerla secuencialmente con for, porque for interpreta que esto es una colección. Realmente los string los interpreta como una colección de caracteres. Eso es lo que hace Python. Entonces, si yo le digo, oye, for letra in palabra, haz de cuenta que palabra la agarra como una secuencia de caracteres y obviamente letra va a adquirir el valor de cada letra. Yo le doy ahí que me imprima esto, fíjense cómo lo que hace es que A, P, R, E, N, D, me saca cada letra, me la va poniendo, ¿ok? Eso es importante saber que se puede hacer con for. For es uno de los más usados para lo que vamos a estar viendo. Otro concepto súper fundamental para lo que vamos a estar viendo es el uso de slicers o rebanadas de alguna forma, ¿sí? Que esa es una técnica de recuperación de elementos de una serie en función de subíndices base 0. Yo voy a representar eso de esta manera. Yo voy a representar eso diciéndole cuál es la serie, le pongo cuál es el inicio, 2 puntos y cuál es el fin, ¿sí? Y el límite superior, como ya dijimos, no se incluye en el resultado. Vamos a ver ejemplos. Fíjense, aquí, por lo pronto, entendamos esto. Si yo tengo la palabra fonógrafo, vamos a clavarnos en esto. Si yo tengo la palabra fonógrafo, ahí está. Si yo tengo la palabra fonógrafo, el índice es este. Este es el índice normal. Entonces, a la primera letra le corresponde el 0. A la segunda letra le corresponde el 1. A la tercera el 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la última, ¿ok? También se puede de atrás para adelante. A la letra O le toca el -1, a la letra F le toca el -2 y así nos vamos, ¿ok? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a marcar primero la línea 5 y le doy control mayúscula enter para declarar la variable que ya esté en memoria. Me voy a la línea 6 que dice imprímele en palabra
y me percato que len es una función que me permite calcular o determinar la longitud de mi cadena, ¿ok? Ahora fíjense qué pasa si corro la línea 7. Marco la línea 7 y le doy control mayúscula enter. Y fíjense cómo me pone la letra F. ¿Por qué me la pone? Pues porque la letra F es a la que le corresponde el subíndice 0. Por eso me pone eso, ¿ok? ¿Qué pasa si le digo que me ponga de la 2 a la 5? Fíjense cómo me pone N o G. Fíjense cómo me pone la 2, la 3, la 4, pero la 5, que es el límite superior, ese ya no la incluye. Por eso es N o G. ¿Se fija? ¿Qué pasa si le pongo 2.5? ¿No? Es decir, el límite inferior no lo pongo. Fíjense cómo se arranca de la 5, se arranca desde el inicio hasta la 5 antes de, ¿sí? Es decir, va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. El 5 ya no. ¿Qué pasa si le pongo 2 y 2 puntos? Se va a arrancar desde la 2 hasta que se acabe. ¿Y qué pasa si le pongo palabra -2? Pues se va a ir de atrás para adelante la segunda letra y esta F es la que me está sacando aquí. ¿Se fijan? Y así es como se utilizan los slicers. Lo divertido del asunto es que realmente los slicers también sirven para colecciones más grandes, como después vamos a ver. Pero por lo pronto hay que saberlos manejar a la perfección. Las funciones, otra cosa que debemos aprender antes de entrar al tema de pandas y de analítica, de limpieza de datos, es cómo funcionan estas cosas de funciones en Python. De entrada, se utiliza el estatuto def o define function. Se establece el nombre de la función, se colocan paréntesis y 2 puntos al final. Es decir, es una instrucción de bloque. Entre los paréntesis puede ir parámetros. Es decir, le puedo dar datos a la función, pero eso es opcional. Ya también puedo retornar valores usando return, que también es opcional. Y la función se invoca pues a través del nombre de la función. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a ver mejor acá ya en el código. Fíjense cómo aquí se define una función. Se define una función que retorna el cuadrado de un valor. Fíjense cómo pongo yo el estatuto def para definir la función. Pongo el nombre de la función. Fíjense cómo estoy usando snake notation. Y luego, entre paréntesis, pongo la letra N. No necesito decirle qué tipo de dato es N. Lo que yo le mande va a recibirlo, porque es Python. Y luego, 2 puntos. Entonces, quiere decir que yo puedo mandar llamar calcular cuadrado y pasarle un valor, el que sea. Y luego fíjense lo que hace. Yo aquí dentro de la función digo x es igual a n por n y luego retorno x. Es una función así típica nada más de calcular algo y retornar algo para ver cómo funciona. Luego fíjense cómo aquí yo pongo print calcular cuadrado 4 y aquí yo estoy invocando la función y le estoy pasando un 4. Quiere decir que el 4 va a pasar a ser n y luego x va a ser igual a 4 por 4 y luego me va a retornar lo que valga x, que en este caso debe ser 16. Entonces ahí lo corro y fíjense cómo funciona ahí de maravilla. Es importante que entiendan cómo definir funciones, porque cuando veamos sustitución de valores en los campos, una alternativa es usando user defined function, que es esto que estamos viendo en este instante. ¿Ok? Y vamos a ver, hasta ahí serían los fundamentos de Python en general. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta que tengan? No, ninguna. Bueno, fíjense, ahora vamos a seguir con colecciones básicas, que esto ya es más lo que necesitamos para trabajar. Las colecciones pues, realmente son series de valores. Eso es en Python. Y hay 3 que son las básicas, que son tuplas,
listas y diccionarios. Las tuplas son colecciones ordenadas que no aceptan cambios y permiten valores duplicados. ¿Qué significa que no aceptan cambios? Que una vez que tú defines la tupla, no le puedes agregar más elementos, no le puedes quitar elementos y no puedes cambiar ninguno de los elementos. Eso significa que no aceptan cambios. El caso de las tuplas, se separan por comas los valores y se delimitan por paréntesis, aunque no es necesario. Generalmente sí se ponen los paréntesis para dar a entender que es una tupla, pero si no pongo los paréntesis, de todas maneras sigue siendo una tupla. Ahorita vemos el ejercicio. Tenemos otras colecciones que son las listas. Las listas también son colecciones ordenadas. Por colecciones ordenadas me refiero a que los datos se colocan en el orden en que los vas a proporcionar. Sí permiten cambios, es decir, las listas sí puedes agregarle elementos, quitarle elementos, cambiar el valor de algún elemento, no pasa nada. Y permiten duplicados. Generalmente, aquí los valores se separan por comas y utilizo square brackets para delimitarlos. Muy importante, las series, en este caso las colecciones, las listas, los valores que contienen no tienen que ser del mismo tipo. Puede ser que el primer elemento sea un número y el segundo un string y el tercero un booleano y el cuarto una fecha y el quinto puede ser una lista, es decir, puede haber una lista dentro de otra lista. Entonces puede armarse lo que sea. Tenemos aquí un ejemplo de listas. Fíjese cómo ahí hay varios. Bueno, ahorita vemos este ejercicio en el código. Y los diccionarios, pues los diccionarios son colecciones que almacenan pares de valores, ¿sí? Almacenan una llave y almacenan un valor. ¿Cómo se definen los diccionarios? Pues voy a poner curly brackets para delimitarlos y luego cada elemento del diccionario es un par de valor. Está la llave, 2 puntos y el valor que contiene. Llave, 2 puntos, valor que contiene. Y todos los elementos están separados por comas. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso en el código. Vamos a ver el ejercicio de diccionarios para acabar con esto. Fíjense, primero las tuplas. Aquí, fíjense cómo se declara una tupla. Aquí dice tupla 1 es igual, entre paréntesis, pongo 1, 2, 3, 4, 5 números. Pero fíjense, voy a reemplazar este último número por hola. Y van a ver que no pasa absolutamente nada. Funciona, ¿ok? Fíjense esta otra tupla. La tupla 2 es igual a, B, C. Aquí nada más quiero ilustrar que no puse los paréntesis y no pasó nada, ¿ok? Ahora verifico en esta otra línea, en la línea 7, voy a verificar el tipo de tupla 2. Ahí voy a confirmar que se trata de una tupla. Utilizo la función type. La función type me dice qué tipo tiene cualquier cosa en Python. ¿Cómo recupero? ¿Qué dices? Ok, ya tengo mi tupla creada. ¿Cómo extraigo un valor de la tupla? Porque si tengo una serie de datos, pues se supone que la quiero para recuperarlos después. Es bien sencillo. Yo le pongo el nombre de la tupla y entre square brackets, pongo el número del índice que yo quiero extraer, que en este caso es el 2. Fíjense cómo el 2 estoy extrayendo valores de tupla 1. Y como es base 0, este es 0, este es 1 y este vendría siendo 2. Entonces me tendría que imprimir el 28. ¿Ok? Corro el código. Fíjense cómo me dice lo que dice la línea 7 del type. Me dice que es una tupla. Y lo que me dice la línea 11, que imprima el índice 2 de tupla 1, es 28, ahí está. ¿Ok? Ahora vámonos con listas. Fíjese, las listas se definen entre square brackets. Es lo mismo que las tuplas, nada más que es diferente delimitador. Aquí yo le pongo los square brackets y pongo la serie de valores que quiero. 10, 5, 5, 7, 4, 8, 9 y 10. Obviamente al 10 le corresponde el índice 0, 55 el 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Igual, verifico el tipo para asegurarme que es una lista. Y luego, ¿cómo recupero el número de elementos de la lista? Uso len. Dice como aquí yo le digo len lista.
Y aquí voy a recuperar el número de elementos que tiene, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 elementos, del 0 al 4. ¿Y cómo recupero el elemento con el índice 2? Igual que en una tupla. Aquí está. Lista y entre corchetes 2. Que aquí vendría siendo 0, 1, 2. Tendría que salirme 7, 4. ¿Ok? Esto es súper importante porque cuando empecemos a trabajar con pandas, las listas son de cada día. Es pan de cada día la lista. No nos vamos a ir el día de hoy sin haber usado listas con pandas. Y luego fíjense, ¿cómo verifico? Verifico si 22 está en la lista. Fíjense cómo se hace esta verificación. Si yo le pongo 22 en lista, va a buscar el 22 en la lista y me va a decir si está o no está. Obviamente, si me pongo aquí sobre lista, puedo ver que está 10, 5, 5, 7, 4, 8, 9 y 10. ¿Qué me va a retornar esta línea? ¿Quién me dice? ¿Falso o verdadero? Un falso. Falso. ¿Verdad? Ahí le doy control mayúscula y me dice falso. Es correcto. Ahora, fíjense bien, esta otra línea cuenta cuántas veces está el 10. ¿Cuál es el resultado de esa línea 7? ¿Cuántas veces está el 10? 2. 2. Ahí está, el 2 efectivamente. Y luego, ¿qué creen que me va a retornar esa línea 11? Lista.index 74. Va a buscar el 74 y me va a decir qué índice tiene. ¿Qué me va a retornar? Díganme ustedes. 2. El 2. 0, 1, 2, efectivamente. ¿Verdad? Ahí está. Y esta es la forma en que funcionan las listas. Ahora fíjense, algo que está interesante. Las listas pueden tener no nomás valores, pueden tener listas dentro de listas. Aquí en este caso, yo puse empleados, es igual, y pongo una lista, ahí está la lista, pero en lugar de ponerle un número o un string, le puse otra lista adentro. Y aquí le pongo otra lista adentro, es decir, los elementos de la lista son listas. Y todavía pude haber puesto dentro de esas listas otras listas si se me pega la gana. Entonces yo puedo ir profundizando así. Y luego yo puedo mandar llamar esto y decirle, tráeme el elemento con el índice 1 de empleados. Y si es una lista, tráete el elemento con el índice 2 de esa lista que está dentro de la otra. ¿Quién me dice qué me generaría esa línea? Garza. ¿Qué dato sería? Garza. Fíjense, este sería el elemento 0 de empleados. ¿Están de acuerdo? Ah, ok, sí. Y este sería el elemento 1, ¿cierto? Por lo tanto, el elemento 1, perdón. El elemento 1 sería este que está aquí, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el elemento de índice 2 de este elemento que está aquí? Almaguer. Almaguer, ¿no? Entonces, fíjense cómo si corro yo, efectivamente me saca Almaguer, porque se trae el elemento 1 y luego del elemento 1 se trae el elemento 2 y es lo que me está sacando aquí, ¿sí? Eso va a ser bien común también cuando empecemos a manejar datos, va a haber ese tipo de anidaciones. Y en ciencia de datos y analítica se usa mucho tener varios subíndices. ¿Por qué? Incluso se llegan a tener hasta 3. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son cubos. Entonces, tenemos, no es un plano de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones. Podemos llegar a tener hasta 3 índices seguidos y así sacamos información. ¿Ok? Entonces es importante hacerlo así. Ok. Y aquí ya se termina esta presentación. Son las 10:30. Bueno,
no, todavía ya se acabó la presentación, pero no se han acabado los ejercicios, porque en diccionario, no hemos visto los ejercicios de diccionario. Fíjense en diccionario, ¿cómo se genera un diccionario? El diccionario lo pongo con curly brackets. Y fíjense cómo pongo pares de valores. Este es un par de valor, este es otro par de valor, este es otro par de valor. Esto que está aquí, lo que está aquí, viene siendo las llaves, key. Esto que está acá, viene siendo los valores. ¿Ok? Y esto que está aquí en conjunto, cada par de valor, viene siendo un elemento. Perdón, se me fue. Y todo lo que está aquí viene siendo un elemento también conocido como item, ¿ok? Cada par de valores es un item, un elemento. De tal manera, ¿cómo recupero yo los valores de un diccionario? Pongo el nombre del diccionario, pongo .get. También puedo poner los square brackets. Por ejemplo, aquí le voy a poner, por ejemplo, voy a correr esta línea nada más para tener el diccionario. Y fíjense lo que pasa si yo hago esto. Si yo le pongo, perdón. Si ahí le pongo, por ejemplo, diccionario 2, bueno, diccionario 2, fíjense cómo me va a mostrar azul. ¿Por qué? Va a buscar la llave 2 y me va a recuperar el valor, ¿cierto? Eso fue lo que hizo. Pero, ¿qué pasa si le doy, perdón? ¿Qué pasa si le doy un valor de llave que no existe? ¿Qué pasa si le pongo 9? Diccionario 9. Va a buscar la llave 9 y no la va a encontrar. Y lo que va a hacer es que me va a mandar un error de key error. Me va a decir, oye, no existe esa llave. Entonces, generalmente no recuperamos valores así. Los recuperamos usando get. ¿Sí? Con get, yo le pongo el valor de la llave que quiero, pero le pongo un valor alternativo que me muestre si no existe. Por ejemplo, ahí yo le digo, oye, búscame el 2. Si no lo encuentras, dime que no lo encontraste. Pues como si lo encuentra, me manda el valor que es azul. Pero en este otro caso, del 8, que no existe, me dice no se encontró. ¿Por qué? Porque buscó el 8, no lo halló, y en lugar del error, me manda un no se encontró. ¿Ok? Entonces, para sacar información de un diccionario, puedo usar el .get. Fíjese, otra cosa. Validando si un valor existe en un diccionario, hagan de cuenta que las llaves las almacenen en una serie, en una lista, y los valores los almacenen en una serie, en una lista. La serie donde están las llaves se llama keys, y la serie donde están los valores se llama values. Entonces, yo le puedo decir, oye, 8 está en la serie de llaves, que es diccionario.keys. Fíjense lo que me dice. Me dice, no, no está, el 8 no está entre las llaves del diccionario. Y yo puedo decirle, oye, rojo está en los valores de diccionario. Y me dice, sí, sí está rojo. Y efectivamente, fíjese cómo rojo sí está y cómo 8 no está acá, ¿verdad? Es una forma de saber si encontramos o no encontramos algo en un diccionario. Ahí lo corremos para que funcione. Ahora, fíjese cómo puedo leer un diccionario. Si yo le pongo for y en diccionario, fíjense lo que me va a generar. Solamente me va a mostrar las llaves. Si le pongo un for sobre el diccionario, me va a poner las puras llaves. Pero fíjense qué es lo que estoy haciendo acá. Yo le pongo for k, v en diccionario.items. Fíjense lo que va a hacer. Va a leer cada ítem
y la llave se la va a poner acá y la V se la va a poner, el valor se lo va a poner a V. La llave acá, el valor a V. Y fíjese cómo aquí ya en este for yo le digo print la llave y pongo el valor de K vale el valor de V. Si yo corro esto, fíjese cómo dice la llave 1 vale blanco, la llave 2 vale azul. Y así yo puedo hacer una buena extracción de datos usando items. ¿Ok? Ahora fíjese, así como vimos listas con listas, ahora vamos a ver diccionarios con listas. Yo pongo aquí productos, hago un diccionario, fíjense cómo aquí pongo el código de cada producto y pongo toda la serie de características que tiene, coma. Y aquí pongo otro producto y todas sus características en una lista. De tal manera que yo, por ejemplo, quiero imprimir la unidad de medida del producto 03992A. Fíjense cómo le digo print, productos 03992A. Y luego pongo, como la unidad de medida está en el índice 1, pongo otros square brackets y pongo un 1 para que salga. Quiere decir que se va a ir al 03992A, que es este. Y luego se va a ir al elemento 1 del índice 1, que es gal. Y me va a retornar gal. ¿Se fija? Ahí lo hace. Y de esta manera, pues podemos estar jugando con los datos, extrayéndolos. ¿Estamos? ¿Les parece? Les puedo comentar que casi hemos visto lo más complicado de programación que tiene este taller. ¿Por qué? Porque realmente en este taller se usa mucho Python en modo scripting. ¿Qué significa modo scripting? Que no hay mucha estructura de datos, sino que simplemente son líneas que tienen mucho significado, que hacen muchas cosas, pero no vamos a ver programas de 5, 6 líneas, 10 líneas, olvídenlo, no es así. Vamos a ver código de 1, 2 líneas que hacen muchas cosas usando pandas. Entonces, era necesario que viéramos todo esto, overview de Python, por si no lo sabían manejar bien, y para estar todos en el mismo canal de qué es lo que vamos a estar hablando, y vamos a generar ahí algunas cosas, ¿ok? Vamos a irnos aquí a la siguiente presentación de análisis preliminar de datos. Es muy rápida esta presentación. Vamos a darle hasta antes del break. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer, antes que nada, mucha gente dice, no, es que yo quiero aprender a transformar y yo quiero aprender a hacer muchas cosas. Está muy bien, pero si nada más tienes una cantidad ridículamente pequeña de datos, de nada te sirve que sepas hacer todo el desarrollo de data science que quieras. No tienes datos. ¿Cómo vas a saber cuántos datos son los que necesitas? Pues el cálculo de tamaño de la muestra te lo va a decir, que es el tema que vamos a ver. Fíjense, un análisis volumétrico es la parte del proceso donde se analizan los volúmenes esperados de datos que es necesario tener para realizar un análisis de datos exitoso. Por análisis de datos exitoso me refiero que es un análisis que refleja o se acerca a la verdad. Yo puedo hacer análisis, pero si el análisis se despega de la verdad, entonces es un mal análisis. Un análisis bueno es aquel que me refleja información que se apega mucho a la realidad, que me da un panorama muy claro de la realidad. En esta parte, yo decido realizar un análisis censal o muestral. Cuando yo tengo acceso a todos los datos del universo de datos o a la mayoría de los datos, yo digo que puedo hacer un análisis censal porque tengo la gran mayoría de datos. Cuando no puedo hacerlo así, me tengo que ir a una muestra, ¿sí? Y la muestra, pues ya sabemos que es un subconjunto de observaciones. Una muestra estadística, pues es el subconjunto seleccionado, fíjense, tiene dos características, seleccionado 1, representativo 2, de una población más grande. Si yo tengo 100 personas, a lo mejor una muestra va a ser 40, 50, 60, no lo sé. En estadística, la muestra se utiliza para hacer inferencias y generalizaciones sobre la población a partir de la información contenida en la muestra.
Lo que dice es que en estadística tú agarras una muestra y dices, mira, no necesito revisar 100,000 personas. Con que revise 20,000, se va a acercar mucho al 90-95% de lo que van a decir todos, con pequeñas variaciones. Entonces, vale la pena trabajar muchas veces con muestras porque es mucho más económico, es mucho menos trabajo y a veces los resultados no se requieren exactamente exactos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo algún estudio de opinión, no necesito ser tan exacto, para nada. ¿Por qué? Porque es subjetivo lo que me va a decir la gente. Como, es más, la misma persona en la mañana me puede decir una cosa y en la tarde me puede decir otra. Entonces, no me tengo que poner muy exquisito para sacar los datos 100% certeros. Por el contrario, cuando yo estoy haciendo a lo mejor un análisis médico en donde quiero sacar una nueva medicina, en donde si cometo errores, hay gente que se va a morir, entonces sí tengo que ser más riguroso y tengo que tratar de hacer un estudio muchísimo más amplio. Entonces depende del estudio que estés haciendo, qué tan riguroso eres con la exactitud, ¿sí? Las muestras pueden ser de dos tipos. Pueden ser aleatoria simple, que es cuando todas las observaciones tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, y estratificada. Aquí es muy importante que cuando trabajo con muestras, repito, tiene que ser representativa. Pónganme atención con esto. Si yo digo, oye, es que yo quiero hacer un análisis de cómo consumen ciertos productos en Internet cada género, por ejemplo. Y yo tengo una muestra de 70 hombres y 30 mujeres. Yo no puedo escoger al azar porque es muy probable que las mujeres queden menos representadas que los hombres. Por muchas razones, porque los hombres son demasiados y las mujeres son muy pocas en ese grupo. Yo tengo que asegurarme de que haya la proporción exacta, que los hombres estén debidamente representados y las mujeres también, ¿sí? Entonces, yo ahí tengo que estratificar. Tengo que dividir mi muestra en segmentos y tengo que escoger la parte proporcional que tengo que seleccionar de cada conjunto diferente. Entonces, de esa forma me puedo yo asegurar que los segmentos están debidamente representados. Fíjense, cuando se trabaja con muestras se debe establecer un nivel de confianza esperado y un margen de error. ¿Ok? Por nivel de confianza se saca de acuerdo a la tabla de distribución normal estándar y ahí hay coeficientes. Si yo quiero el 90% de confianza, agarro un factor de 1.645. Si quiero el 95%, 1.96 y 99.2576. ¿A qué se refiere esto del coeficiente de confianza? Pues es como yo voy a sacar una muestra y a lo mejor, imagínense que yo tengo un universo y yo saco una muestra. Digo, ¿sabes qué? De 100 personas, yo selecciono 40. Ok, saca el promedio de esos 40. Y imagínense que me saca un promedio, una media. Ahí está. Le digo, ¿sabes qué? Vuélvelo a hacer. Imagínense que vuelvo a seleccionar otras 40 personas al azar y vuelvo a sacar el promedio. Y obviamente corro el riesgo de que el promedio de algún dato salga diferente, porque son 40 personas diferentes seleccionadas, son 40 diferentes. Y si lo vuelvo a hacer con otras 40 diferentes, probablemente el promedio salga diferente al primero y al segundo. Este coeficiente de confianza es, a ver, yo quiero que al menos el 90% de las veces salga lo mismo. Tener una probabilidad de que el 90% de las veces el promedio sea igual. Ah, bueno, a eso se refiere el coeficiente de confianza. Tengo otro dato que es el error aceptado, que es más o menos qué tanto porcentaje me puedo equivocar. Y entre los dos ya me dan qué tan certero puedo ser. La fórmula, que es esta, hay varias. No, esta no es la única, pero esta es la que vamos a ver. Tengo que sacar el coeficiente de confianza, la probabilidad de que ocurran las cosas o que no. Si yo ya tengo estudios previos y yo ya tengo la información de qué probabilidad algo pasa, la puedo poner ahí. Si de plano no sé la probabilidad porque nunca se ha hecho un estudio, pues la dejo en un 50%.
de probabilidades de que pase y un 50 que no pase, que es Q, que está aquí. El error máximo ya lo decía, y el N es el tamaño de la población, ¿ok? Vamos a ver este lab 0401, tamaño de la muestra. Vámonos, por favor, a Google Colab y vamos a darle archivo. Ahí vamos a darle archivo guardar para guardar nuestra copia con todo lo que hayamos hecho. Y vamos a darle archivo, abrir bloc de notas. Nos vamos a GitHub. En GitHub ponemos la ruta que ya sabemos, que es GitHub Aprenda Practicando Analítica Python. Y vamos a buscar el que es 0401, tamaño muestra. Aquí está. Seleccionen esa hoja, esa libreta, perdón. Y acuérdense que lo primero que vamos a hacer es guardar nuestra copia en nuestro Google Drive. Le damos a archivo, guardar una copia en Drive. Y ya trabajamos con nuestro archivo nuestro. Fíjense lo que dice aquí nada más viene la fórmula de cómo calcular el tamaño de la muestra, ya viene resuelto, viene qué significa cada cosa. Y aquí está interesante este programa porque vienen varias cosas que no voy a explicar ahorita, pero les va a servir por si luego quieren analizarlo. La primera celda, aquí voy a ponerlas para que las vean. La primera celda me permite revisar expresiones regulares. Es una forma muy sofisticada de validar datos. Ahí estoy corriendo la celda. Córranla ustedes también. Y luego ahí preguntamos Z. Este es un procedimiento que va a preguntar Z de manera muy ordenada. También córranla, corran el segundo. Y fíjense lo que va a decir. Dice, intervalo de confianza tienes A, B o C. ¿Cuál quieres? Vamos a suponer que queremos C. Queremos 99% de confianza. Ah, me lo está pidiendo en mayúsculas. Le doy C mayúsculas. Me dice, ok, ya el nivel quedó establecido en 99%. Preguntar P y Q. Ahí le voy a dar control enter. Y fíjese cómo me dice. Dice, ¿cuál es la probabilidad que ocurra el evento? Por omisión es el 50%. Como no tenemos un antecedente, estamos hablando del Titanic y nunca antes se había hundido un Titanic, por lo tanto no tengo antecedente de qué probabilidad había de que se hundiera y que pasara lo que pasó, pues le doy enter nada más para que me deje el 50% en P y el 50% en Q. Y luego, finalmente aquí, corro la siguiente celda, me dice cuál es el margen de error, le voy a decir, le doy a enter para que me deje el 5%, que ya está, y luego me dice cuál es el tamaño del universo. El universo del Titanic, no me acuerdo cuánto era el universo del Titanic. Creo que era 2000, ¿qué? ¿No se acuerda? 2000 y algo, ¿no? Sí, 2000. Vamos a ver, porque si no, vamos a echar malas con eso. Permíteme un segundo. Ahorita vemos cuántas personas eran en el Titanic. 2225. 2225. 2225, ¿sí? Fíjense, viajaban 2225. Le damos enter. Ya tenemos N. Y luego ahora sí, le damos a la última celda. Y me dice que 511.13 es el tamaño de la muestra. ¿Por qué es tan importante tener el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es súper importante. Este tamaño de la muestra quiere decir que las conclusiones que yo saque estadísticamente a partir de 511 observaciones me sirven para tener un 99% de nivel de confianza con un 5% de margen de error, lo cual es buenísimo considerando que estamos hablando de un hecho histórico que pasó hace más de 100 años, que ya no podemos sacar nada más. Entonces, es fabulosísimo ese margen. Pero, ¿qué nos dice ese 511? Nos dice que si cuando empezamos a trabajar los datos,
encontramos, imagínense ustedes que quieren comer, imagínense que hay un plato de galletas, ¿no? Imagínense que ustedes quieren comerse una galleta, y hay un plato de galletas, y en el plato de galletas hay 100 galletas, y todas están perfectas, pero imagínense que hay 4 galletas que están quebradas, una se cayó al suelo y trae ahí hasta un pelo, no sé qué. Hay 4 galletas que están dañadas, que necesitaría ser muy necio para agarrar una de esas 4 galletas que no sirven, ¿cierto? Pues, ¿y qué necesidad de agarrar una de esas 4 galletas cuando el resto de las galletas está bien? Lo mismo pasa con los datos. Cuando tú tienes muchos datos, imagínate que yo saco mi muestra y digo, ¿y sabes qué? Necesito 511 observaciones para tener un 99% de confianza con un 5% de margen de error, lo cual es muy bueno, que ya decía. Oye, ¿qué pasa si tengo 800 observaciones, 900 observaciones? Ando muy sobrado de observaciones. Quiere decir que puedo darme el lujo de que si detecto observaciones o registros que traen pequeños detalles mal, me puedo dar el lujo de quitarlos. ¿Por qué? Pues porque no tengo la necesidad de agarrar registros malos cuando tengo registros buenos. Cosa contraria, cuando tengo bien poquitos registros que muy apenas alcancé a juntar el mínimo de registros, muy apenas tengo 511, híjole, tengo que buscar la manera, poner todo mi esfuerzo en tratar de mejorar los datos y adecuarlos para no perder ninguna observación, porque cada observación cuenta. Entonces, saber el número, el tamaño de la muestra estadística me dice qué tanta flexibilidad tengo para el momento de estar transformando datos y filtrando datos, hacer y deshacer con los datos a mi antojo. Puede ser que tenga mucha libertad o puede ser que no tenga nada de libertad, dependiendo del tamaño de la muestra. Incluso el tamaño de la muestra me puede decir si tiene caso que empiece o no a hacer un estudio. Todavía no hemos visto cuántos datos tiene, no hemos visto cuántos datos tenemos del Titanic. Lo que sí sabemos es que si no tenemos 511, estamos en serios problemas. Imagínense que voy a ver los datos y que resulta que de los 2,225, nada más tengo 200 registros. Digo, ni para qué empecemos. Olvídate de todo el track, de lo que podemos hacer con los datos en Python y haciendo analítica. No tengo datos, ni para qué me esfuerce en absolutamente nada más. Entonces, por eso es importantísimo tener el tamaño de la muestra. Ahora, vámonos a